Gracias por sintonizar Canal 12, gracias por sintonizar Red Salvadoreña de Medios. Decíamos que este es un jueves un tanto atípico debido a la emergencia que hemos tenido tras el sismo que sacudió el territorio nacional a las 3:04, un sismo que ya, según datos oficiales, alcanzó los 6.8 grados en la escala de Richter. Luego de toda la información que le hemos brindado esta mañana sobre lo que está aconteciendo con ese sismo, los alertas que se han emitido, la suspensión de clases en la zona costera y de todos los datos que le hemos brindado a través del sistema de monitoreo que está en este momento activado en el Ministerio de Medio Ambiente, vamos a pasar ahora a nuestra agenda habitual, a los temas que nos tenían ya, digamos, a la expectativa en el transcurso de los últimos días. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar sobre la denominada Ley de Reconciliación. Seguramente usted habrá escuchado todo el debate que se ha generado en torno a esta normativa que ha estado pues en los últimos días en el centro de la polémica. Pero vamos a poner algunos datos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados quienes amablemente pues nos acompañan esta mañana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales y ordenó suspender el trámite de Ley de Reconciliación Nacional. Exigen que la Asamblea abra la participación a la sociedad civil y responda a los estándares internacionales. Y las organizaciones de la sociedad civil aseguran que no están dispuestas a quitar el dedo del renglón respecto a la aprobación de esta ley y pide que se tome en cuenta las opiniones de las víctimas. Los representantes del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad presentaron a la Corte Suprema de Justicia una prórroga de 5 meses para que los legisladores aprueben dicha legislación. Además, solicitan a la Corte Suprema de Justicia una audiencia de seguimiento y al nuevo gobierno crear una comisión que tome como insumos los 2 anteproyectos que tiene en estudio la Asamblea Legislativa. Un grupo de trabajo, ¿verdad?, por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, que son los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. Entonces, con eso lo que queremos es que se cree ese consejo, que ese consejo elabore una propuesta de ley consultada, ¿verdad? La ley no fue sometida a votación, tal y como lo aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien dijo que durante las discusiones de la Comisión Política y de la Junta Directiva aún siguen escuchando a los diferentes sectores de la sociedad civil para realizar un nuevo estudio y análisis del contenido de la cuestionada propuesta de ley. La Comisión Política del Congreso Legislativo desistió el pasado 23 de mayo de emitir un dictamen favorable para que el anteproyecto de ley en cuestión pasara al Pleno Legislativo para su aprobación express, como lo señaló en su momento el presidente electo Nayib Bukele. Sin embargo, continúan trabajando para lograr un consenso y cumplir con tiempo y contenido la sentencia que en 2016 emitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este tema que mantiene expectante a la población salvadoreña. ¡Comenzamos! Le damos los buenos días en este día jueves a nuestros invitados. En el espacio de la entrevista de Hechos AM nos acompaña el diputado Raúl Beltrán Bonilla por el Partido de Concertación Nacional. Raúl, buenos días, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Manuelito, un saludo, felicitaciones por ese trabajo tan de madrugada, es decir, las exigencias de la información así son. Y aprovecho para felicitar rápidamente al señor ministro de Obras Públicas, trabajando en el derrumbe de agua caliente, en el tema de los chorros, habilitando, y unos 3-4 derrumbes en la cumbre, que es el departamento que me corresponde. Así es que éxito a todos los compañeros que han estado alerta, como todo El Salvador, desde las 3:04 minutos de la madrugada. Así es, una mañana, como decíamos, un tanto atípica debido pues a esta situación que vivimos con este sismo de 6.8 grados. Le damos los buenos días también a nuestro invitado de esta mañana, Leonardo Bonilla, diputado independiente, diputado no partidario en la Asamblea Legislativa. Leonardo, buenos días. Buenos días, Manuel. Un gusto estar con ustedes. Despiertos antes del tiempo reglamentario. Aquí estamos los dos Bonillas este día. Un saludo también. Un saludo para el diputado Bonilla también y para ti y para toda la audiencia de Canal 12. Bien, esta mañana nos vamos a ocupar de un tema que decíamos ha generado un tanto de controversia en los últimos días, la Ley de Reconciliación. Vamos a poner en contexto algunos datos. En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emite una resolución que declara inconstitucional la ley de amnistía que se puso pues en vigencia luego de la firma de los acuerdos de paz y le da a la Asamblea Legislativa hasta el 13 de julio de 2019 un plazo para que legisle y trabaje en una normativa que tiene que ver con la reconciliación. Se ha comenzado, digamos, hasta
estas últimas semanas la discusión de esa normativa que pidió la Sala de lo Constitucional que se le diera vida. La situación ha generado reacciones tanto a nivel local de organismos encargados de velar por los derechos humanos, tanto a nivel local, les decíamos, y a nivel internacional también. Incluso se ha pronunciado la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué es lo que está pasando con esta ley? ¿Por qué hay tanta polémica? Y digamos, ¿cuáles son los puntos que consideran ustedes que están generando pues mayor controversia en esta situación de esta normativa a la que la Asamblea tiene que darle vida? Bueno, en primer lugar, Manuel, en el tema de derechos humanos, creo que la sociedad es el mejor testigo. Hay sectores que buscan condenar al adversario y proteger y defender y ocultar no solo sus propios crímenes, sino también sus propios hechos. Eso es lo que nos lleva de nuevo a una confrontación, pero ya no como la del pasado reciente. Creo que la calentura es de una temperatura baja en contradicción a los años pasados y que nos lleva en primer lugar al lugar donde estamos a buscar una realidad amarga, dura y cruel, pero creo que es la mejor oportunidad que puede tener el país para que todos, absolutamente todos, los sectores participantes del conflicto hagan una confesión de mea culpa ante el pueblo en general. Aquí no debe quedar piedra sobre piedra y voy a decir una frase que va a parecer grosera, pero que es la verdad. Si se han investigado los hechos durante 27 años o se niega que sea por 5 meses que se va a investigar, creo que ha pasado suficiente agua bajo el puente para tener claros los hechos. A no ser que se pongan, y digo, y esta es la frase grosera, se pongan todas las osamentas o las calaveras de las víctimas de uno y otro lado para contarlas realmente, esto pasó, esta es la verdad. Pero seguir con medias verdades y medias mentiras en este tema, el país no puede. Es decir, una reconciliación de qué, y más adelante voy a mostrar un documento secreto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que data de octubre de 1993, donde las dos partes beligerantes acordaron simplemente establecer una reconciliación. Aquí no había iglesia, no había sociedad civil, aquí ya no había movimiento de empresarios, absolutamente nada. Eran los actores de la guerra firmando frente a don Javier Pérez de Cuellar y luego ante el señor Boutros Ghali la documentación que les daba paso para buscar la reconciliación en el país. Entonces, se llega el momento, para mí, de la verdad. Hay un plazo que nos permita tener más datos. Bueno, aporten los datos, pero debe haber una exigencia en ese sentido y como diputado que hablo de manera personal, pero cuando se trata del partido mismo decimos nosotros no vamos a aprobar una ley que no lleve los elementos necesarios de toda la sociedad, de todos los actores, de todas las víctimas, de todos los protagonistas o toda la gente que sufrió. Y pongo dos casos. ¿Dónde está Archibald Garnerdón? ¿Dónde está el cuerpo de Roque Dalton García? ¿Dónde está? Es decir, ¿quién juzga el tema del asesinato de los miembros del Frente Democrático Revolucionario? Para poner en contexto a dos sectores que hicieron la guerra en El Salvador. Me quedo ahí por el momento. Leonardo. Bueno, yo creo que no podemos regresar al pasado. Definitivamente estoy claro que la guerra tiene que quedar en el pasado. Lo que sucedió en la guerra pues fue parte de un conflicto que lamentablemente de por sí tenía que traer víctimas. Y hay que tener claridad de qué es lo que se pretende con la ley. ¿Esta ley pretende que regresemos al pasado? No. ¿Esta ley pretende castigar a aquellos que cometieron actos que en una guerra son costumbre? No. En una guerra hay enfrentamiento y un soldado y un guerrillero se pueden batir a muerte en una guerra y eso no va a implicar un delito porque son actos propios de la guerra. ¿Qué es lo que se pretende juzgar entonces en este momento? Definitivamente tiene que haber una reconciliación. Y esa reconciliación pasa porque aquellos elementos que conformaron la guerra, aquellos llamados bandos, aquellas dos fuerzas que conformaron la guerra, pues dejen todo en el pasado y olviden. Pero, Leonardo, se ha dicho de que el proyecto que se ha estado analizando, más allá de reconciliación, tiene mucho de impunidad. A eso precisamente voy. Por eso quería dejar claro el tema de qué es lo que se quiere juzgar. O sea, yo estoy claro que hay que dejar atrás la guerra y todos esos recuerdos nefastos. Pero hay cosas que no pueden quedar en el pasado.
y son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y aquí la población tiene que entender qué es lo que está pasando en esta polémica, qué es lo que se está buscando, si es revivir la guerra o realmente buscar justicia. Hay delitos de guerra, hay crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Qué implica? En un enfrentamiento pueden haber muertos y eso no va a ser juzgado porque es costumbre de guerra. El problema es cuando tú vas y tenés a un prisionero de guerra que ya lo desarmaste, ya no lo puedes matar. Eso ya en los mismos estándares de cómo se maneja un conflicto armado ya está regido. Y ejecutar a un prisionero de guerra, torturar, violar o matar a civiles, eso ya no es parte de las costumbres de guerra, esas ya son crímenes de guerra y son crímenes de lesa humanidad que trascienden el marco de una guerra, y es eso lo que se pretende juzgar. La Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la ley de amnistía, porque la ley de amnistía implicaba impunidad para aquellos casos graves como estos, crímenes de lesa humanidad, no delitos comunes cometidos durante la guerra. Entonces, se viene a legislar, pero esta nueva ley que se propuso, a mi criterio, de forma arrebatada, no cumple con los criterios que la sala estableció y es una nueva amnistía con nombre de reconciliación. Y eso a mi criterio no puede suceder. Lo que sí se tiene que revivir, lamentablemente, por efecto de justicia, por efecto de las víctimas, es la justicia de aquellos crímenes de guerra de ambos bandos, como le decía el diputado Beltrán Bonilla. Es decir, hubieron ejecuciones y se ha mencionado y habría que investigar también si fue cierto, porque aquí no tienen que pagar justos por pecadores. Hubieron ejecuciones de soldados. Entiendo yo que, hablando con algunos militares, hubo una ejecución de varios soldados que no fue pública para no bajar la moral del ejército en ese momento, y lamentablemente al no haberse hecho pública esta ejecución, eso no cuenta dentro del estudio de la Comisión de la Verdad. Pero también hubieron ejecuciones hechas por militares y estamos claros de eso. ¿Cuál es el detalle acá? Yo creo que sí se debe hacer justicia. Yo hablaba con un militar, no voy a decir por respeto el nombre, pues, que me dice, yo estoy siendo investigado y yo no tuve participación. Me dice, bueno, si está siendo investigado, que la justicia opere y que no vaya solo, porque vamos a aprobar una ley que busque la justicia de aquellos casos de crímenes de lesa humanidad y que vayan a culpar solo para buscar nombres a aquellos que tampoco tuvieron nada que ver. Es decir, hay que aprobar una ley que garantice la justicia, sí, pero también el sistema judicial tiene que garantizar que los procesos van a tener un término conforme a la justicia y que no se va a juzgar también a gente que no tuvo nada que ver en estos crímenes de guerra. Hay elementos que han generado, digamos, un tanto de controversia, la situación que se ha dado en la Asamblea Legislativa, la premura con la que se dijo que se quería sacar una ley. De hecho, se dio un intento de aprobación, se dio un intento, digamos, de meter esta ley a como diera lugar antes de que finalizara el periodo del profesor Salvador Sánchez Serén. Ese fue un tema que generó controversia y muchas críticas a la Asamblea Legislativa, sobre todo porque hay voces de organismos de derechos humanos que dicen que lo que se está haciendo es crear una ley a la medida de los victimarios y no de las víctimas. ¿Qué decir ante esta situación y esta realidad? Sabemos que hay heridas que no han cerrado, y que mucha gente todavía sigue buscando parientes que perdieron durante el conflicto armado, y quizás mucha gente dice, pero es que se debe de perdonar lo que sucedió en la guerra, pero la situación es diferente cuando el que tienes que perdonar eres tú y cuando sabes que quien asesinó a tus parientes y quien ejecutó a tus parientes está, digamos, en este momento gozando de una vida diferente, de una vida que le ha dado tal vez el hecho de estar ejerciendo algún cargo a nivel político. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa la agarran sectores de políticos o sectores religiosos, y especialmente en este caso, como que es el palo de camino real. Solo el que no paga no le pega su filazo. Esa es una verdad sobre la Asamblea. No es cierto, Leonardo, que me desmiente. Se tuvo en la mano el documento de la comisión ad hoc. Y ahí condenaron, y digo nombre y apellido, a Mauricio Ernesto Vargas, del general Vargas, condenaron al jefe de nuestra fracción, el coronel José Antonio Almendaris, y condenaron al doctor Rodolfo Parker. Los sectores de izquierda, radicales, no el FMLN, sino de la llamada sociedad civil. Lo digo así con toda propiedad. No era cierto que la ley iba a pasar, ni tan siquiera se ofreció pasar ese día el documento que contiene la ley. No es cierto. Pero lo vendieron así, y recuerdo, y es normal, uno el trabajo periodístico ve la expectativa y quiere la exclusiva, pero yo les dije a algunos colegas, miren, esto no es cierto, están vendiendo realmente humo, pero se vale en el rol que juegan algunas instituciones y algunos empleados
de ONGs que tienen su salario y ese es su derecho de que ganen su pistillo con la ayuda que les viene. Manuel y amigos televidentes, la presente ley tiene por objeto regular la aplicación de los mecanismos transicionales de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición respecto de los hechos delictivos que configuraron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado interno, independientemente del sector al que hubiesen pertenecido sus autores. Disposiciones Generales, capítulo 1, objeto de la ley. Este es el documento. Esta es la ley, el anteproyecto o lo que se pueda aprobar en el Pleno. Esta es una verdad como el tamaño de la catedral. Lo que decía el compañero Bonilla, los crímenes de guerra. Aquí tengo el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza. Este documento está trastocado, miente, guardaron muchas cosas. Guardaron muchas cosas y guardaron muchas matanzas. Aquí no hay juzgamiento y les voy a poner dos hechos, izquierda y derecha. Decía Leonardo, el tema de ejecuciones hacia el ejército, los soldados de Quebrada Seca. Dios me permitió estar en un montón de escenarios por mi trabajo como corresponsal de guerra. Vi no menos de 10 soldados, donde estaba el puente de Quebrada Seca, con tiros de ejecución en la cabeza, un solo disparo en la cabeza y el tatuaje de pólvora. Eso es atribuible a las fuerzas irregulares del FMLN en esa época. Y la matanza de Catedral, en marzo, en las gradas de Catedral quedaron los cuerpos de decenas de estudiantes universitarios y de organizaciones campesinas, y la matanza de la CLP 28 en la iglesia El Rosario. Es decir, estoy poniendo lo que la generación nueva, gracias a Dios, no conoce de los horrores de un conflicto. Entonces estoy poniendo las dos partes, porque cuando uno opina, hay sectores en las redes sociales o en algunos medios digitales perversos que te ponen epítetos. Por ejemplo, a mí me pusieron uno: Raúl Beltrán justifica el asesinato de los jesuitas. Yo no justifico ningún crimen, ningún crimen. Todo crimen es condenable, como el de los 4 soldados que andan buscando, que fueron despedazados por parte de los pandilleros ahí en el sector del lago de Ilopango. Escena nueva. La ley dice de no repetición y los organismos que llegan a la asamblea dicen de no repetición. Y les pongo un caso palpable. ¿Qué hizo Mario Belloso fuera de la universidad? Matar policías con un M16. Volvimos a la práctica y eso está fresquecito, 10, 12 años. Todas esas cosas de no repetición, pero si es verdad, si es de corazón, la no repetición, bueno, cumplámosle al país, hombre. Si unos quieren cárcel, ok, vamos a la cárcel, pues todos. Mesa contra impunidad, organismo de reciente creación, pide cárcel pero pide cárcel de un solo lado. Entonces, ¿esta es reconciliación? No. Y este organismo es nuevo. Esto no tiene, me equivocaría si tiene más de un año. Es decir, entonces, si vamos en este escenario, como decía Leonardo, abrir las heridas, bueno, abrámoslas, pero para todos. Yo creo que, en efecto, debe de haber, y es que lo que pide la resolución de Sala de lo Constitucional es, 1, justicia. Y la justicia no puede ser para un solo lado. Aquí yo no estoy diciendo que debe abrirse nuevamente las investigaciones de crimen de lesa humanidad solo por los delitos cometidos por la Fuerza Armada o los representantes de la Fuerza Armada, sino por los dos sectores. También cometieron crímenes de guerra el FMLN. Ahora, pero hay algo bien importante. Esta ley dice, lo estaba leyendo el diputado Beltrán Bonilla, que el objeto de la ley es investigar y juzgar aquellos crímenes de lesa humanidad. Pero en el artículo 12, crímenes de lesa humanidad, que según el Estatuto de Roma, en el artículo 7, son gravísimos, son graves para atentados contra la sociedad, y que en el artículo 32 del Código Procesal Penal de nuestro país no tienen prescripción. Y yo incluso proponía una reforma para que los delitos de corrupción no prescriban. O sea, ya existe la no prescripción para esos delitos. Es decir, que a estas alturas todavía se pueden investigar esos crímenes de lesa humanidad. No el hecho de un enfrentamiento armado común. Pero el artículo 12 de esta ley dice que aquellos casos que puedan ser investigados serán eximidos de la pena de prisión. Y entonces, ¿en dónde queda la justicia? Ahora, la prisión, el derecho penal en El Salvador es de última ratio, es decir, la prisión es el último elemento que se puede tomar por parte de un juez como forma de pena.
Sin embargo, un crimen de lesa humanidad no se le puede poner un trabajo de utilidad pública. Eso es amnistía y no podemos otorgar amnistía ante crímenes de tal gravedad. Es decir, estamos proponiendo en este momento, y quiero aclarar lo que dijo el diputado Beltrán, y es cierto, la ley en la Asamblea no pasó. Yo incluso cuando nos convocaron a la Comisión Política pensé, bueno, van a meter la ley. Yo no me voy a sumar, dije, porque no creo que sea como debe de ir, pero cuando terminó la reunión no hubo dictamen, no se solicitó ni siquiera la votación, es cierto, no pasó. Ahora, corrieron rumores y tal vez los periodistas sabrán que algunas fracciones expresaron su voluntad de quererla apoyar, pero materialmente yo eso no lo puedo comprobar. Sin embargo, la ley, a mi criterio, si vamos a olvidar, pues bueno, entonces que sea amnistía, pero la sala derogó una amnistía y ordenó una ley de reconciliación. Entonces la ley de reconciliación se puede dar, y mandando a investigar y juzgar casos, sí se puede dar, porque la reconciliación implica, ok, dejemos eso en el pasado, menos aquello que trascendió las fronteras del crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante juzgar esos casos? Porque también se pide la garantía de no repetición. Y si tú no juzgas esos casos de crímenes de lesa humanidad, cualquiera diría que en El Salvador hay impunidad y no hay garantía de que no pueda haber otro conflicto armado o pueda haber un golpe de Estado, y tú decís, bueno, si no se juzgaron aquellos casos, también no se van a poder juzgar estos otros. Y tenés que dar garantía de no repetición. Por eso yo digo, estoy consciente de que la guerra ya pasó, no vale la pena recordarla ni repetirla. Sí, pero aquellos actos comunes de guerra en los que yo como un soldado en un enfrentamiento, pues di de baja a más de 12 guerrilleros, pues no me van a juzgar por eso porque son costumbres de guerra. Pero que yo vaya y ejecute a 10 soldados cuando ya están indefensos, ese es un crimen de guerra. Cuando yo torturo, es más, estos crímenes cometidos por las pandillas deben de ser imprescriptibles, y lo han de ser porque se constituyen como tortura, pero es necesario hacer justicia. Y cuando y repito en este caso, para el sistema judicial, y que quede claro en el sistema judicial, podemos emitir una ley muy bien hecha y que realmente sea apegada a la justicia, pero si los jueces vienen a perseguir en base a esta ley sin pruebas a actores de ambos bandos, no estoy hablando aquí de un solo bando, y condenarlos solo porque la gente exige justicia, tampoco eso debe de ser. Creo que deben de investigarse, y si no existen las pruebas, lamentablemente si no existen, pues tienen que absolverse también estos casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitía también una resolución y pedía a la Asamblea Legislativa frenar, decía, la tramitación de esta ley. Ya habían algunas reacciones que fueron casi inmediatas, como por ejemplo que la Corte Interamericana no debía intervenir y que no se puede pedir se frene una ley que todavía no existe. Entonces, ¿cómo se toma, digamos, este tipo de reacciones de organismos como la Corte Interamericana? Bueno, El Salvador es signatario de tratados internacionales, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, perdón, porque a nuestro querido El Salvador, organismos y extranjeros le dictan recetas, le dan medicamentos para envenenarlo. Es decir, ¿quién puso los muertos y quién sigue poniendo el drama? Los salvadoreños. Somos nosotros. Y viene un organismo y dice, ordenamos. Como estábamos fuera de cámaras con Manuel, con Leonardo, perdón, y le digo, mire, nosotros tenemos que seguir trabajando o absorbiendo o apoyando a la Comisión Política en este tema, porque es un tema de nación. Y me alegró, aunque no comparto con él el 99 puntos de sus principios, la posición de Cuellar, de Benjamín, decir vamos a pedir una prórroga a la Corte Suprema de Justicia. Digo, está bien, pero que lleguen todos los actores de la sociedad, que lleguen los militares, que lleguen los sacerdotes de una orden, que llegue el señor cardenal. Me alegró, gracias Monseñor José Chávez por hacer luz en el tema. Monseñor dijo, la iglesia no quiere cárcel. Otros sectores de la iglesia sí quieren hasta paredón o fusilamiento si fuese necesario. Es que hay un odio que todavía no lo logramos votar. Yo le digo, por ejemplo, yo tengo pendiente para la historia la muerte de Rafa Pineda, compañero de Canal 12, que fue el último de los 4 compañeros periodistas que murieron a la par mía, a la par de este servidor. Lo mataron soldados del batallón Arce. Está la filmación donde se le trabó, se le encasquilló la cámara al soldado y lo agarramos, filmadito. Fueron ellos. ¿Quién juzgó el crimen de Rafa? Un crimen chabeleado, digo, un juicio chabeleado que se armó en San Miguel, y ahí terminó la historia. Tengo el asesinato por parte de un francotirador del primer compañero periodista que cayó en el centro de gobierno, Ignacio Rodríguez Terraza, del diario 1+1 de México.
Y el francotirador estaba en el edificio que es hoy de Gobernación ante el Ministerio del Interior, que estaba en construcción. Eso no son crímenes de lesa humanidad. Matar periodistas. ¿Quién lo juzgó? En la Comisión de la Verdad no aparece ni ninguna iglesia, ni ninguna orden religiosa, ni la sociedad civil, y nadie ha pedido realmente el castigo para esos crímenes. Bueno, me acuerdo muy bien de Rafa. Minutos antes de morir salíamos de uno de los hoteles en San Miguel, y ese día cumplía años la última niña de él, que hoy ya tendrá sus 26, 27 años. Es decir, todas esas cosas ocurrieron en la guerra, pero ocultamos hechos. Volvemos entonces, cuando sucede el tema de la ley. Miren, yo debo poner un ejemplo. El coronel José Antonio Merdaris, jefe de fracción del PCN. Incluso ese día del rumor que se iba a aprobar esto, él dijo, pidió permiso, puso a su suplente y dijo, me ausento, para que no vean la carga de intereses que nos puedan poner. Porque eso somos prejuiciosos, hacemos antejuicios para condenar en vida de una ley que, repito, debe llevarnos a la reconciliación, pero a todos, con calidad, con fuerza y con determinación, para el nunca jamás, no repetir la historia. Entonces, la comisión tiene su derecho, pero no la razón. Somos nosotros los que pusimos los muertos y seguimos en el mismo drama, Manuel. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar más intervenciones de nuestros invitados, Raúl Beltrán Bonilla y Leonardo Bonilla, sobre este tema que, como ya decíamos, ha generado muchas reacciones, ha generado también muchos escozores a nivel interno del país, reacciones que van desde el organismo de Naciones Unidas, la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A eso le sumamos las reacciones de organismos a nivel local que velan por los derechos humanos, que han estado cuestionando la forma en que la Asamblea Legislativa ha estado discutiendo esta normativa. Regresamos enseguida con más de la entrevista de hoy. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM hablamos sobre la discusión que existe en la Asamblea Legislativa sobre la denominada Ley de Reconciliación. ¿Con quién estamos conversando sobre este tema? Leonardo Bonilla, diputado no partidario, y Raúl Beltrán Bonilla, diputado por el Partido de Concertación Nacional. ¿Qué necesita realmente El Salvador para que se dé vida a una ley que realmente reconcilie y que profundice y que no profundice las divisiones que tiene ya este país? Prolongando lo que mucha gente llama la impunidad y dando paso a una cantidad de situaciones que vuelven a El Salvador a enfocarse en situaciones que ocurrieron durante la guerra. Leonardo, ¿qué considera usted que se necesita para que haya esa reconciliación y que se juzgue lo que se tiene que juzgar y que los familiares, en este caso de las víctimas, puedan tener la verdad y la justicia que tanto han buscado por años? Bueno, primero, para que haya reconciliación, realmente tiene que olvidarse todo lo que pasó en la guerra y las motivaciones que llevaron a este conflicto armado. ¿Que fue o no necesaria? Bueno, la guerra ya pasó. Lamentablemente todavía en el Pleno Legislativo están los actores de la guerra. Bueno, digo lamentable porque todavía en algunos momentos las discusiones se van en torno ya no ideológico, sino de enfrentamiento por los bandos que estuvieron formando parte del conflicto. Si de verdad se hubiese olvidado ya este conflicto armado y los temas legislativos no se vieran en función de esa oposición, creo que hubiésemos avanzado. ¿Esta ley qué es lo que necesita? ¿Revivir la guerra? No. Lo que necesita es simplemente individualizar aquellos casos puntuales y juzgarlos. Que si va a haber cárcel, es risible que no se ponga cárcel para un crimen de lesa humanidad. Pero ya decían algunos invitados, incluso de la mesa de impunidad, que si no va a haber cárcel está bien, pero que los culpables reconozcan y se disculpen. Así como está planteada esta ley, si yo fuera un culpable, se da un plazo para que esos casos puedan ser ventilados en la Fiscalía General de la República, puedan ser investigados y se pueda determinar una condena que al final terminaría en trabajo de utilidad pública. Pues yo mismo, si fuera culpable, yo mismo voy y me inscribo en esa lista. Digo, aquí vengo, miren. Aquí vengo a barrer el juzgado. Aquí vengo, o sea, investígueme, porque sé que no hay algo que realmente me vaya a hacer pagar por ese crimen de la forma que debió haber sido. Pero si realmente los involucrados y que forman parte de este conflicto en el cometimiento de crímenes de lesa humanidad tienen una sanción y reconocen, creo que las víctimas por lo menos van a tener
una disculpa y el reconocimiento de que eso sí sucedió y que no se ha ocultado. Hay casos que esta ley no prevé los cometidos del 70 al 80, no como lo dice el diputado, hay casos que no se ven, que no han sido mencionados. Sobre la Corte Interamericana de Justicia, aquí hay que hacer ciertas aclaraciones. Un Estado no puede venir a decirle a otro Estado lo que debe hacer, por supuesto que no, los Estados somos soberanos. Pero un organismo internacional al que estamos adscritos, bueno, si estamos adscritos, entonces dentro de nuestra soberanía estamos sometidos a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿O no estamos adscritos a la Corte? Por supuesto que sí. Ahora, si la Corte Interamericana nos da una orden que va en contravención de la Constitución de la República, prevalecerá la Constitución, pero la orden que está dando, nos la está dando conforme al marco jurídico internacional. ¿Nos puede ordenar detener una ley? Habría que ver. Sin embargo, tenemos un plazo para cumplir y creo que estamos en tiempo. Yo creo que más que detener la ley, la Corte Interamericana debe de exigir que se cumplan los parámetros de justicia, reparación, garantía de no repetición, a efecto de que tengamos una ley conforme a la justicia. Lo importante es que hasta el último pleno de este gobierno, del Ejecutivo, no se aprobó. Entonces tenemos... Ni se presentó. Pero tenemos la próxima semana para todavía aprobar una ley en tiempo y podré sumarme a dar esa votación si considero, mi criterio por supuesto particular, que cumple con estas garantías, porque quien la va a sancionar ya es otro presidente que no formó parte de ese conflicto armado. El presidente Sánchez Serén, ahora presidente todavía, está cuestionado por estos crímenes. No estoy diciendo que sea culpable, está cuestionado. Entonces se volvería juez y parte si él la hubiera sancionado. Ahora bien, cuando usted decía que los actores de la guerra todavía están formando parte de la Asamblea Legislativa, esto da lugar a que se mencione que hasta cierto punto se buscaba una protección, y era por eso que decían que estos actores, quienes se enfrentaron durante el conflicto armado, parecía que se estaban poniendo de acuerdo para sacar una ley de forma apresurada y blindar a ciertas personas, digamos, ante lo que va a ocurrir a partir del 1 de junio, que viene un cambio de gobierno, y también ante las acciones que se pudieran tomar contra ellos, aplicando justicia. ¿Qué decir, Raúl? Usted, aparte de diputado, pues ha sido periodista. ¿Qué le dice su olfato periodístico sobre lo que estaba pasando en la Asamblea y por qué la carrera para intentar aprobar esta ley de la forma en que se estaba intentando hacer? Aquí ocurrieron dos escenarios hace 2 semanas. Quieren la ley para que el presidente Sánchez Serén la apruebe inmediatamente. Esa fue una versión, no solo periodística, sino versión del mismo sector involucrado de la llamada sociedad civil. Esa fue la primera versión. Por eso sostengo, es que a la Asamblea Legislativa la ven, y perdónenme el término muy popular, pasa un chucho aguacatero, orina en la Asamblea. Pero no cree, Raúl, pero no cree usted, Raúl, que la misma Asamblea ha dado lugar a que esto ocurra y que sea cualquiera la juzgue. ¿Por qué? Porque si revisamos, la Asamblea es un órgano de Estado que goza de muy poca credibilidad, lastimosamente. No, es que periodísticamente así lo miran. Leonardo, que es independiente, que no tiene color partidario, no me dejará mentir. Ahí se trabaja permanentemente, de lunes a viernes, lo hacemos. Y este tema de la ley, fíjese hasta dónde se sataniza el artículo 12. Y el artículo 12 es claro y dice, en caso de condenas mayores a 10 años de prisión, dicha pena se sustituirá por la pena de prestación de trabajo de utilidad pública en jornadas de trabajo fijadas en la respectiva resolución, cuyo límite mínimo será de 3 años y el límite máximo será de 10 años, de acuerdo a la gravedad del hecho cometido. Cuando no se cumpla, va para el bote. Esta es una realidad de ley, es decir, el tema jurídico aquí está. Jamás se presentó esto al Pleno, jamás, nunca, se lo puedo jurar por mi madre, nunca se presentó, ni mucho menos para blindar al expresidente, al señor presidente, que ya se va de camino el sábado. Y como decía Leonardo, que hay que ponerle nombre y apellido. Él está cuestionado, porque se le acusa de que desde Managua le ordenaba a Mayo Cibrián en el volcán de San Vicente desnucar con garrote colgados de los árboles a los que eran agentes infiltrados de la CIA, decía la investigación. ¿Y quién ejecuta a Mayo Cibrián? ¿Quién va y cumple la orden revolucionaria? Un señor que ha sido funcionario del organismo de inteligencia del Estado en los gobiernos del FMLN. Le doy nombre y apellido. Entonces, ¿quién juzga, por ejemplo, el asesinato de los diputados Chachi Guerrero, Héctor Tulio Flores y Noyo Paul
ambos del Partido de Conciliación Nacional, ejecutados en plena calle en San Salvador. Le estoy poniendo 2 matanzas, 2 hechos, siempre soy amigo de poner los 2 hechos que yo conocí. Entonces, juro ante la faz de la nación, esto jamás se tuvo intención de presentar en el Pleno, no es cierto. Sin embargo, se levantó la versión, corrieron y dijeron, y estoy de acuerdo totalmente. Señores, se cometió un error. Yo no soy de la Comisión Política, pero igual debo de aceptarlo por la responsabilidad de ser diputado. Señores, vengan, aquí van a venir los de la mesa contra la impunidad, aquí va a venir la Orden de los Jesuitas, aquí va a venir Derechos Humanos. Vengan, llegaron los militares. Primera vez que escuchan a los militares. Y este es un libro, Fraude en un fallo de inconstitucionalidad. Es decir, escuchamos todas las posiciones. Eso es lo que va a hacer rica la ley con sus reformas. Pero Raúl, el hecho de que la ley no entró, ya estamos claro, claros en eso, pero el hecho de que esté plasmada ya en papel y que forme parte de un borrador, para usted no indica que si estaba ahí en esto, digamos, en un borrador, no indica que si se daban las condiciones iba a ser aprobado de todas formas. Vale. Yo espero, Manuelito, que me invite el 14 de julio. Claro, con gusto. ¿Qué va a pasar? El plazo que da la Sala de lo Constitucional, que es orden, por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está dando recetas desde allá afuera, en cómodos hoteles sus funcionarios, el fallo dice 13 de julio debe estar aprobada la ley. No se cumple, porque la Corte Interamericana ha dicho que no. Miren, esos responsables, bolos, ladrones de los diputados, no quieren aprobar la ley. Pero Raúl, ese plazo viene, esa es la opinión pública. Pero este plazo viene corriendo desde 2016, okay, bueno. No comenzó hace una semana. Desde 2016 la Sala de lo Constitucional dice que se legisle para darle vida a una ley de reconciliación. ¿Dónde estaban los diputados trabajando desde ese entonces? Trabajando, Manuelito, y le explico por qué. El 7 de diciembre del 2018, en la Vía Dueñas, se organizó un foro de la comisión. Y fue pública la invitación. ¿Sabe cuántos llegaron de la sociedad civil? 3. Los que hoy andan en la revuelta y que publican ya de la justicia restaurativa y el nunca más, comenzaron a publicar sus campos de odio. ¿Por qué no llegaron en diciembre? Yo espero que me respondan. Es más, yo no soy miembro de la Comisión Política, llego porque, como le digo, es parte de mi función. Y oiga lo que dicen en su publicación el 23 de mayo de este año. A los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a abstenerse de aprobar esta ley de impunidad, les recordamos que estarían violentando la Constitución y ley, abusando de su poder y que no fueron elegidos para proteger criminales de guerra. Para proteger criminales de guerra. La justicia es un derecho que ustedes no tienen facultad de derogar. Yo, y perdone que me ponga el burro primero, yo no protejo criminales de guerra. Lo que quiero es que todos los criminales de guerra, los que alaron el gatillo, los que dieron las órdenes, los ideólogos de uno y otro lado, también aparezcan y digan, mire, nosotros enganchamos a aquel campesino para que tomara las armas. Mire, yo me llevé a este soldado. No, mire, yo financié los escuadrones de la muerte. No, yo financié los comandos urbanos. ¿Por qué no se menciona a los comandos urbanos? Porque le damos un sesgo al problema. Y mientras estemos con ese sesgo, el país no camina. Bueno, Leonardo, de parte de la Comisión Política, creo que también tiene su visión de lo que ha estado ocurriendo, Leonardo. Sí, hay un elemento importante que acaba de mencionar el diputado Beltrán Bonilla, importantísimo y ausente en esta ley. A efecto de investigar, según la ley, los crímenes de guerra y de lesa humanidad y castigarlos, juzgarlos y castigarlos, con pena de ir a barrer las calles, pues, pero castigarlos, dice en la ley. Se va a individualizar el hecho, es decir, que todos aquellos actores materiales son los que van a ser sujetos de ser juzgados. Actores materiales. ¿Quiénes son los actores materiales? Aquellos que alaron el gatillo. ¿Y quiénes son los que alan el gatillo en una guerra? Son la tropa. Es decir, yo, comandante, ya sea de la guerrilla o de la Fuerza Armada, le doy la instrucción a la tropa de que vaya y ejecute. Y va la tropa y también cometiendo el error pues de cometer esas ejecuciones, son ellos los que en la ley dice que van a pagar. El actor material, dice. ¿Y el actor intelectual a dónde queda? Si los más aberrantes crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra los ordenaron los de arriba, no fueron voluntad de la tropa. Claro, habrán oficiales en la Fuerza Armada de alto rango que tal vez participaron, habrán comandantes de alto mando también en la guerrilla que participaron, pero las órdenes venían de los comandos más altos en algunos casos.
¿Y a dónde están en la ley? La ley dice expresamente que serán juzgados los actores materiales y nunca se podrá condenar a alguien que no haya tenido participación directa. Son vacíos que tiene esa ley. Entonces, ¿necesitamos la ley? Sí. ¿La podemos aprobar antes del 13 de julio? Sí. ¿La debemos aprobar? Sí, tenemos que aprobarla. Pero eso no implica que esta ley no vaya a cumplir realmente con los requerimientos que ya estableció la Sala de lo Constitucional, pese a que también hay una cuestión sobre la inconstitucionalidad, sobre si debió declararse esta inconstitucionalidad, sobre si hubo fraude, si hubo un proceso adecuado, si hay doble juzgamiento. Ese es un tema aparte, pero ya hay una orden, nos guste o no nos guste, hay una orden de Sala de lo Constitucional. ¿Y quién elige a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Y no somos los diputados, pues. Y vamos a cuestionar las resoluciones. Bueno, hubiésemos elegido los funcionarios correspondientes en su momento. En su momento hubiéramos escogido a los mejores. Pero ya eligieron a esos funcionarios y esos funcionarios son los eruditos de la Constitución. Estoy hablando de los salientes que emitieron esa resolución. No nos quejemos ahora de las resoluciones de Sala de lo Constitucional, acatémoslas. Y dos de ellos tenían claras vinculaciones con la izquierda. Pero fueron electos por la misma Asamblea Legislativa. Mire, cuando no reconozcamos el derecho de la izquierda, valga de la derecha o del centro, cuando no aceptemos que Manuel es un capitalista, es un imperialista o es un socialista, cuando no le aceptemos a Manuel su posición y su pensamiento, en esa medida seguiremos. Mire, yo solo voy a terciar en esto. La ley de amnistía derogada es de 2 páginas. Y la resolución para eliminarla es de 72 páginas. Aquí está el armatoste, con justificaciones buenas o malas, pero con una clara tendencia para terminar la ley. Solo, ya el tiempo, Manalito, y perdón, Leonardo, que te interrumpí. Este es el documento secreto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En él expresa claramente, aquí no había ni capitalistas, ni socialistas, ni iglesias, ni sectas, ni cosa parecida. Dice en su documento secreto, he insistido constantemente en el compromiso incondicional expresado por los signatarios de los acuerdos de México. No sancionar a individuos, sino a prevenir la impunidad, fortalecer el sistema judicial y promover el respeto de los derechos humanos y la reconciliación nacional. Documento secreto, señores, se lo regalo cuando estimen conveniente. No puede ser. Ya no puede ser. Dejemos de seguirnos matando, de provocando el odio, y digo mis respetos para Medardo Gómez, el obispo de la Iglesia Luterana, nos dijo justicia y verdad con el perdón y el arrepentimiento. Y Monseñor Rosa Chávez, nuestro cardenal, dijo no podemos seguir siendo prisioneros del pasado. Así de sencillo. Bien, eso es parte del debate que seguramente vamos a presenciar a medida vayamos avanzando en la discusión de esta ley, la denominada Ley de Reconciliación en la Asamblea Legislativa. Yo le quiero agradecer a Leonardo Bonilla por estar aquí para darnos sus impresiones también sobre esta discusión. Él, como parte de la Comisión Política, también pues está directamente conociendo lo que ahí está ocurriendo. Gracias, Leonardo, por estar aquí esta mañana. Realmente gracias, Manuel, por la invitación. Creo que para nosotros no es una facultad, es una obligación el venir a estos espacios para que la ciudadanía conozca las diferentes posturas que tenemos respecto al tema y tome un criterio particular sobre el actor de la Asamblea Legislativa. También agradecemos al diputado Raúl Beltrán por estar aquí esta mañana. Gracias, Raúl, gracias por atendernos y gracias por aceptar la invitación a este espacio. No, es un gusto, Manuel, y hagamos luz para un país diferente, para darle una nación diferente a nuestros nietos. Yo, a mis hijos ya están mayores, a las nuevas generaciones, y ahí nos vemos el 1 de junio en el Palacio. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Al Centro Histórico. El Centro Histórico, ahí vamos a estar. Muy bien. Vamos nosotros a una pausa comercial, ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Recuerde que seguimos recopilando información sobre la situación que ocurrió esta mañana a las 3:04, 3 de la mañana con 4 minutos, este sismo de 6.8 grados que sacudió el territorio nacional. Afortunadamente, hasta ahora, todos los organismos que están participando y atendiendo la emergencia dicen que no ha habido daños graves en el país. A pesar de la fuerza del sismo, no ha habido daños que lamentar, solo daños que son leves, grietas en algunos edificios, pequeños derrumbes, pero nada que se considere catastrófico. Vamos a tener más datos después de la pausa comercial cuando continuemos con Noticiero Hechos.